Bienvenidos a Conversaciones que Transforman. En esta nueva entrega, eh, todas las entregas anteriores, lo quiero comentar, han sido de luz, pero hoy tiene un toque muy especial. La persona a la cual se va a presentar en unos minutos, ya voy a decir su nombre, me tocó conocerlo en el año 99-2000 y yo dije que algún día iba a estar formándome con él y que iba a estar trabajando con él. La historia le he contado varias veces, pero la quiero hacer pública por esta vía. Y llegó el momento y nos conocimos. El paso que en una ciudad acá en Venezuela, en una ciudad que me encanta, que es Maracaibo, nos conocimos físicamente. Y de ahí para acá ha venido lo que yo defino como un apoyo incondicional y un estar y una formación constante de uno de mis grandes maestros de la vida. Yo quiero presentar al señor Mónico Carvajal. Mónico, los que te escuchan, preséntate como tú quieres que te conozcan en estas conversaciones que transforman. Buenos días, o buenas tardes, buenas noches a los que estén escuchando. Sí, de hecho, Francisco, tenemos ya una larga trayectoria, no solamente como tutor y tutoriado, como aprendiz, sino básicamente como amigo, ¿no? Yo te considero dentro de mi red de personas cercanas, aunque hablemos cada determinado tiempo, eres de mis amigos. Mi nombre efectivamente es Mónico, mi apellido Carvajal. Yo nací, vivo en Venezuela y con todas estas vicisitudes que nos ha tocado vivir pandémicamente, pues entonces a través de los medios, a través de todos estos canales, forma de estar en contacto, pues vamos también rodando por los países más cercanos. No he dejado de viajar, de hecho desde que empezó la pandemia he estado muy activo también presencialmente según las limitaciones de cada país. Entonces, sí, yo me presento básicamente como un hombre que se ha dedicado a lo que es los procesos de transformación humana, así como el nombre de tu programa, las conversaciones que transforman. Yo creo firmemente en las conversaciones y creo en la transformación. Y a eso es que he dedicado yo toda mi vida, toda mi energía, todos mis estudios están vinculados básicamente a cómo ayudar a desarrollar el potencial de otros seres humanos. Esa es como una primera aproximación, Francisco. Sí, yo quiero destacar y un poco dándole fuerza a lo que estás comentando, Mónico. Que Mónico, además de ser un coach muy reconocido a nivel latinoamericano y en muchas partes del mundo, Mónico viene de la psiquiatría. Mónico, sus primeros estudios están en la psiquiatría, en el mundo de la salud, y después empieza a acompañar a otros, porque yo te veo como un gran acompañante de los procesos de transformación de otros. Pero yo creo que, Mónico, y por lo que te conozco, porque somos amigos y tengo la dicha de tener la amistad, de contar con tu amistad, de que Mónico ha pasado por unos procesos de transformación pero fantásticos y que hacen el Mónico que es hoy por hoy. Si tú pudieras comentarnos o pudieras contarnos, Mónico, algunas historias contables, eh, ¿cuáles han sido tus más grandes procesos de transformación? ¿Cuáles podrías compartir con nosotros? Sí, yo podría demarcar en este momento, Francisco, por ejemplo, las transiciones entre niñez, juventud, ya esa transición a adulto mayor y lo que es ya mi ciclo de vida actual, ¿no? Yo creo que dentro de la historia de transformación, empezando por mi niñez, y yo era un niño muy callado, muy tímido. eh, Me retraía frente a grupos, frente a personas, y esa fue como que la primera transformación, pasar de ese niño algo introvertido a un joven que después ya 15, 16 años comienza a aparecer en el mundo un poco más activo, un poco más extrovertido. Creo que se debió a un trabajo que me consiguió mi mamá, porque después yo conseguí mis propios trabajos que tenían que ver con limpiar en una mueblería, con hacer esta labor de mantenimiento, cargar muebles, etcétera.
Y después el dueño de esa mueblería me da como la entrada a ser vendedor sustituto. Entonces, a veces yo tenía que dejar de limpiar y correr rápidamente a quitarme la bata, a ponerme un poco más acicalado para atender personas si la mueblería estaba muy llena. Eso ya me dio como ese proceso que tú me preguntas de transformación, ¿no? De pasar de esa persona callada, penosa, vergonzosa, a ser ya una persona más abierta, más en contacto con la gente. Otro proceso de transformación es ya la salida justamente de bachillerato, de esa juventud temprana, a la universidad. La universidad como tal marca para mí también un proceso de transformación, puesto que ya era como relacionarme, ¿no? Tener el roce con gente de otro estrato, de otro nivel, con recursos, carros, dinero, tiempo, etcétera. Y eso fue también un proceso de cambio, porque inclusive me es la primera oportunidad, a través de una familia italiana que yo conocí, de viajar a Europa, y de viajar a Europa en condiciones bastante limitantes, pero viajé. De morralero, en alguna de esas casas me recibieron de esta familia italiana, y ese fue otro proceso de transformación, porque cuando yo regresé después de esos 2 meses de viaje, julio y agosto, por allá de los años 75, 76, yo regresé con un nuevo ímpetu, ¿no? A mi carrera, a tener claro como el propósito de vida. Y allí, digamos que el otro proceso de transformación, para hacerlo corto, que es el paso ya a ser profesional, ¿no? Ya con una vida más autónoma, más de productividad, con carro, ya ennoviado, próximo a casarme, y fue otro proceso de transformación. Ahí el cuento más relevante es que entrando ya a mi carrera profesional, no solamente como médico, me gano una beca justamente para venir a estudiar acá a Medellín, ciudad en la que me Ok. encuentro ahorita, y vengo a estudiar de dirección de hospitales, planificación de proyectos de salud. Tuve 6 meses, y también cuando regreso a Venezuela, ya casado con una hija, desde allá de Caracas, comienza un desarrollo interesante, ¿no? Como líder, como conductor de un grupo de aproximadamente 600 médicos, y, y bueno, eso me mete en ese espacio, como te decía, más de afrontar un liderazgo, ¿no? De estar a cargo, de tomar decisiones, de manejar gente, de manejar grupos, digamos, como transformación. Yo creo que de ahí en adelante siguen otros procesos también de cambio y transformación, como lo es el más relevante, el hecho de haber saltado, ¿no? Del mundo de la, vamos a llamarlo, de la higiene mental, de la salud mental, desde el punto de Ok. vista médico, que es la psiquiatría, a lo que es el coach. Digamos que ahí Sí. entonces ya de los años 90 en adelante corre otro proceso de transformación. Bien, Mónico, una gran pregunta que te hago en este momento. Hay un proceso interesante que vives, que es esta parte de ser coach. Yo creo que ahí hay un gran antes y un después en la vida de Mónico, desde mi juicio, desde mi mirada. Yo quiero, esto que te voy a preguntar, tú lo has contado muchas veces, pero yo quiero que tú lo cuentes aquí. Y es cómo llega esta palabra del coaching a tu vida, porque tú vienes de esta parte, y me atrevo a decirlo públicamente. En aquel momento quizás los psicólogos y los psiquiatras eran muy escépticos de un proceso que se llamara coaching, cuando era muy desconocido. Nadie conocía la palabra, te he escuchado esa frase muchas, nadie lo conocía. Pero, ¿cómo llega a ti ese punto de decir, bueno, hay algo que se llama coaching? Sí, bueno, yo creo que a veces la deriva de la vida no es tan planificada, ¿no? No es que yo lo busco, no es que estoy en el momento preciso. No, no, es un proceso que se va, me da ahorita la metáfora como cuando uno hace un flan, una gelatina, ¿sabes? No es que tú lo terminaste ya y aunque lo metas en la nevera ya se congeló. No, es un proceso paulatino, va pasando de ese estado líquido a un estado un poco más
semisólido a un estado sólido. Bueno, yo creo que con el coaching me pasó lo mismo. A mí una vez viniendo por la autopista regional del centro de Valencia, Caracas, me paro ahí en el Bohío, una estación de gasolina, y hay una joven que me dice, señor, ¿usted va para Caracas? Seguramente me había visto que me había bajado del carro y estaba tomando café y tal. Yo le digo, sí, sí, voy para Caracas. ¿Usted me puede dar una cola, un aventón, un empujón? Y yo le digo, sí, no hay problema. Indícame por dónde quieres que te deje y yo voy, así me acompaña. Y casualmente, yo venía de dictar un curso de programación neurolingüística y esta joven, no sé por qué razón, era afín también con, creo que ella era trabajadora social, algo así, y estaba dando apoyo a una comunidad en Valencia y por ahí empezó la conversación. Ya cercanos a Caracas, ella dice, caramba, mira, a mí me invitaron para una audiencia pública. Y yo, ¿cómo así? Lo primero que uno piensa audiencia pública es una cosa de abogado, un tribunal, Un juzgado, un juzgado. un juicio, ¿no? Entonces, le digo, explícame un poquito. Y dice, no, que yo tengo una amiga que se llama Alicia Pizarro y ella va a hacer una audiencia en el Ateneo de Caracas, el antiguo Ateneo cuando quedaba por allá por la Plaza Morelos, ahí cerca del Hotel Caracas, del antiguo Hotel Caracas Hilton. Y yo no voy a poder ir. Y me regala la entrada, porque era por boletico, una entrada, era gratuito, pero me regala. Y yo meto mi entrada allí en la cartera, casualmente era un sábado, ese sábado de la mañana, cuando hacían esos vuelos para Maracaibo tempranito, ¿no? De 6 de la mañana, uno llegaba ya a Maracaibo a las 7, a las 8 estabas dando tu curso, a las 12 terminaba y había otro vuelo de regreso a la 1. Entonces, dejé mi carro ahí en el aeropuerto de Maiquetía, fui para Maracaibo, dicto mi curso y cuando voy a sacar el ticket para pagar el estacionamiento, veo el tiquecito, casualidad, porque a mí se me había olvidado, veo el tiquecito para la audiencia pública en el Ateneo y como iba temprano, era las 2 de la tarde, digo, voy a seguir ya directo para allá para el Ateneo, no voy a llegar a la casa porque no estaba mi esposa en ese momento allí en la casa, ¿no? Entonces me voy para el Ateneo y lo que primero me llamó la atención, que me enganchó, por supuesto la palabra coaching no significaba nada para mí, no tenía un sentido. Y cuando yo entro, veo que está todo como muy organizadito, las sillas, el escenario, 3 personas al frente. Y bueno, de esas 3 personas, lamentablemente 2 ya han dejado, como dicen, este plano, que es Ivonne Hidalgo y Zoraida Villamediana, y estaba Alicia Pizarro. Entonces el sistema era que ellas pasaban y daban un tema, el escuchar, el lenguaje, cada una daba un tema distinto, pero enseguida entraba una supervisora y les hacía unas preguntas. Entonces la supervisora decía, esto que yo estoy haciendo con ellas se llama coaching, o sea, acompañar en directo al presentador para que tome conciencia de qué le está pasando, pero lo hacía frente a un público de 60, 80 personas. Entonces, eso fue lo primero que me enganchó, esta cosa de hacer una evaluación pública, porque de donde yo venía, en el campo de la gestal, de la T, de la PNL, en el campo inclusive del psicoanálisis, que fueron mis primeras miradas como acercamiento al campo de la salud mental, esa feedback, esa evaluación se hacía individual. El médico supervisor con el residente o el terapeuta con su supervisor, pero nunca se hacía así en público. Eso fue lo primero que me enganchó, ¿no? Y esta persona, Alicia en este caso, pues respondía, bueno, me di cuenta que me faltó tal y tal cosa, que me siento. Y entonces esa, digamos, vulnerabilidad allí tan expuesta para decir cómo, se escuchaba sincera, se escuchaba real, ¿no? De qué le faltó, de cómo se sentía, de la pena que tenía, y la otra persona pues la acompañaba, le hacía preguntas y así pasó con ellas 3. Al finalizar la última, yo no conocía ninguna. Yo me acerco a la supervisora, Berkowski todavía, ella vive allá en Chile. Le digo, oye, me interesa este sistema, esto se estudia en alguna parte, ¿cómo es la formación? Y me dice, sí, te voy a dar el teléfono de Alicia, comunícate con ella, porque ella es la que está aquí en Venezuela, yo me voy en unos días, y te voy a dejar el teléfono también de Rafael Echeverría. Digamos que ese fue entonces, digamos, como el contacto inicial.
La la puerta de entrada. metodología, claro. Y ya después cuando escucho un poco más de a través de Alicia, y me acuerdo que también antes, Francisco, yo venía leyendo un libro en un círculo de estudio que se llamaba se llama El Árbol del Conocimiento, de también un gran maestro que falleció este año, que es Humberto Maturana. Lo había empezado a leer unos 2 años antes y estábamos con el grupo ahí, vamos a decir, era un grupo bastante intermitente, pero nos veíamos cada 2 meses y leíamos y él se discutía solo el libro. Y era un grupo de psiquiatras, por cierto, Ok. junto con el dueño de una editorial que se llama Galax. Bueno, lo cierto es que ese fue el primer enganche y ya cuando llamo a Alicia y ella empieza a echarme el cuento y comienza a hablarme de Echeverría y de Maturana y tal, ya como que me enamoré, pero fue una decisión así, ipso facto, ¿no? Una decisión en la que yo dije, yo quiero esto para mí, yo quiero ir a formarme, quiero saber, obviamente no había formación aquí en Venezuela y tampoco había, no era tan común esta cosa de los correos, ni mucho menos de estar llamando por nada, ¿no? Y yo llamo a Che por teléfono y él me dice, caramba, no tenemos un programa este año, corría el año 94, pero si de verdad usted está interesado y quiere venir, este, yo voy a conseguir un cupo para usted en el Tecnológico de Monterrey, que hay un grupo cerrado, solo profesores del Tecnológico, y lo voy a invitar. Cuesta tanto, estas son las fechas, tal. Y yo le digo a Joana, mi esposa, le digo, oye, nosotros tenemos que estar allí, vámonos para allá. Y la enamoro, buscamos los recursos, pagamos una parte y listo, nos fuimos a Monterrey a Monterrey, no, la primera ciudad era Querétaro, ahí fue la primera conferencia porque habían audiencias grandes y audiencias pequeñas. Bueno, esa fue la primera llegada, ya cuando entramos con Echeverría en la primera audiencia y nos mojamos los pies completos, pues ahí Claro. empezamos el primer round. Y ese primer round, créeme que literalmente un primer round. Ahora, Duro. hablando de ese primer round, Mónico, ¿cómo juzgas tu proceso de aprendizaje una vez que entras? No la mirada de acompañar a otros, sino qué te ocurrió a ti en ese No, primer round. durísimo. Ese primer round fue, tú has visto esas peleas que uno ve ahora por el Facebook, que la ve cortica, que agarran al hombre y le dan contra las cuerdas, por abajo, por arriba, y a veces el que te está dando es uno chiquito y flaquito y uno, ese cuerpote ahí no aguanta, ¿no? Yo iba robustecido porque yo iba como médico, iba ya habiendo terminado mi primera residencia en psiquiatría y estaba metido, si mal no recuerdo, ya en un proceso lacaniano, ¿no? Porque yo empecé primero con Jung, en el proceso de los jungianos, y entonces estaba haciendo la mirada justo por el hecho del lenguaje al grupo lacaniano y estaba inclusive en esa decisión también de los post-jungianos, ¿no? Entonces estaba como muy metido en el movimiento psicoanalítico y de verdad, aquí te confieso internamente, Francisco, yo no entendía mucho, decía, a pesar de haber leído sobre el inconsciente, haber trabajado sobre las proyecciones, las transferencias, las sombras, todavía no la agarraba desde el punto de vista práctico, vamos a decirlo así, e inclusive desde el punto de vista personal. Iba a mis sesiones de corte psicoanalítico, etcétera, pero todavía no había un clic. Okay. Cuando yo me acuerdo que la primera audiencia, yo creo que el segundo día, porque eran 4 días en aquella época, el segundo día, la primera distinción que yo la había leído en el libro de Maturana, El Observador, La Realidad, pero claro, uno la lee, vamos a decirlo, metafísicamente, la lee con el mapa y la creencia habitual, pues esto es así, esto es un concepto, esto es una definición. Cuando yo lo veo en la práctica, con Julio Laya, con Rafael Echeverría, que te dice, no, mira, eso que usted está pensando acerca de la realidad, eso es una mera interpretación suya. ¿Cómo? Interpretación. Yo, que soy médico, que sé, que tengo la estructura, que tengo la fisiología, la bioquímica, etcétera. Entonces, me acuerdo que hago una intervención, ¿no? Digo, pero ¿cómo usted se atreve a decir que la realidad no existe cuando yo le puedo demostrar
tanto desde el punto de vista químico, físico, biológico, bla, bla, bla. Y entonces las respuestas, las interacciones, eso es una aproximación a eso que usted llama la realidad. Eso usted lo hace desde su mapa, desde sus paradigmas. Usted no tiene un acceso privilegiado a la realidad. Usted es un simple observador. Entonces eso me derrumbó, ¿no? Me derrumbó porque yo venía como sólido, ¿no? Vamos a hablar aquí de transformación, de salud mental, de abordaje. Aquí estoy yo. Como no tenía mucha experiencia, pero ya venía recorriendo un camino importante desde que me gradué de médico por allá en los años 85 hasta Ok. que yo fui a conseguir con esta gente 10 años después, en el 94. Ya estaba más o menos sólido, ¿no? En relación Sí. a todo esto. Sin embargo, el derrumbe total, se me cayeron así como dice, como pilares de sal, como pilares de arena, todas mis fundamentaciones, todos mis conceptos y sobre todo, inclusive, la mirada que yo tenía, mi self, mi mismo, mi trabajo de que yo había hecho como adulto en contacto con la realidad, también me Se resulta ser derrumba. golpeado, ¿no? Cuando Claro, derrumba. se derrumba. Claro, Mónico. eh, y créeme que sé porque lo viví contigo y lo he vivido contigo muchos procesos porque no es nada más una formación que llevo contigo, son varias. Pero Claro. eh, si te preguntara cuál fue el riesgo que corriste en esa decisión, me voy para llamo Echeverría, me formo y como tú dijiste, decisión en caliente, me voy. ¿Cuál fue el riesgo corrido ahí? Sí, otra vez te respondo como en la primera pregunta de que uno está lanzado a la vida, pues uno está lanzado al hecho de la existencia y por lo menos en mi caso las cosas me han sucedido de verdad, Francisco, bien inocentemente. Cuando me refiero a la palabra inocentemente, yo no he decidido, no ha habido un plan. Digamos que en el momento hay como un plan. Mira, nos vamos para México a estudiar esta cosa que se llamaba el ABC, el arte business coaching. Entonces, pero la planificación fue del viaje, del dinero, de los recursos, pero no había una cosa más allá. Entonces, cuando yo entro en el mundo del coaching como tal, de verdad que no pensaba en riesgo. Yo decía, no, simplemente este es un modelo, este es una aproximación interesante a la comprensión de los seres humanos, al abordaje, que era lo otro que me enganchó, la practicidad, lo rápido que uno podía entrar, lo protocolar. Tenía todo un esquema en relación al aspecto emocional, tenía toda una estructura en relación al manejo conversacional, que quizás le falta a otros modelos, estaba como muy bien estructurado. Pero digamos que yo no me hacía la pregunta de si yo voy a vivir de esto, si esta inversión me va a ayudar a ser más efectivo como profesional, o yo no pensaba si bueno, si más adelante podía yo dejar todo lo que estaba haciendo para... No, 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 nada de eso, Francisco. Yo simplemente navegaba allí en el estudiar y fíjate, fue como muy rápido todo, porque yo me acuerdo que allá en Chile, yo llevé un grupo de 10 venezolanos, no, antes de Chile, en una de esas audiencias públicas, ya creo que finalizando, la tercera o la cuarta, digo, Rafael, a mí me gustaría llevar este modelo a Venezuela, dado que ya hay 3 personas formadas y ahora somos 2 más, somos 5. Bueno, tenemos ahí un nivel de supervisores que a lo mejor con 30, 40 personas nos repartimos y lo hacemos. Pero yo no lo pensaba ni siquiera como una modalidad de generación de recursos, ¿sabes? De rentabilidad, de cuánto se iban a ganar ellos, cuánto me iba a ganar. No, 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 para nada. Lo llevaba por la intención genuina de querer aprender, de seguir profundizando en el modelo, porque ya estábamos terminando. Y me acuerdo que Rafael me dice, mira, Mónico, de toda América Latina, Venezuela es una punta de playa. Ustedes lo que tienen es mucha costa, mucha agua, mucha playa que no la tienen aprovechada. Estamos hablando del año 94. Y por el lado derecho tienen a la Guyana Esequiba y eso es monte y pelea, pues tienen peleando ahí su Esequibo hace años. Y por abajo, Rafael, conocedor de las historias políticas y geografía de los países, por abajo lo que tienen ustedes es jungla, eso es una selva.
Y por el lado izquierdo tienen a Colombia, donde se la pasan peleando y se la pasan en esa cosa de la frontera en aquella época. Entonces, eso es una punta de playa que para nosotros no es negocio. Ah, está bien. Pero coméntame así como cosas tuyas. ¿Cuánta gente tú esperarías tener y cuánto desearías tú ganar para ir a Venezuela? Me dice el número de personas, me dice su cifra, tal. Y efectivamente, terminando nosotros el curso en esa audiencia, lo traemos con el número de personas por encima, le volamos la expectativa y además entonces con lo que ellos pensaban ganar un poquito más también. Entonces ellos vieron ahí la posibilidad. Entonces fíjate, el riesgo fue como aventurarnos a decir, vamos a hacerlo. Mónico, y acabas de decir una palabra que yo creo que para mí está dentro de tu definición. Mónico para mí es un hombre de riesgo. Mónico cuando mira algo y dice, voy y ahí va y, ¿sabes? Lo logra. ¿Qué es para ti el riesgo hoy por hoy? Sí, lo primero que me viene a la mente es justamente esta mitología, ¿no? Donde, ¿cómo es que se llama el hombre? El que atan al mástil del velero o del barco y el canto de sirena lo arrulla y él habían advertido que eso lo podía desviar de su proyecto, de su viaje y sin embargo el riesgo es como la vuelta al risco, ¿no? La vuelta a la piedra. Él sabía que al darle la vuelta a esa gran piedra iban a aparecer las sirenas y iba a lo mejor a perder todo su esfuerzo de ese proyecto de viaje. Entonces el riesgo es como dar la vuelta y meterte por un lugar donde tú no sabes qué es lo que va a pasar, donde tú no sabes cuál es la amenaza, pero tampoco sabes si habrá oportunidades, sino que vas como con una sensación que está combinada entre miedo, asombro, el deseo de descubrir algo y sobre todo la posibilidad de la sorpresa. Ahorita yo tengo aquí al frente un paisaje muy bonito de las partes de los cerros de Medellín. Okay. Pasa un teleférico. Y, y a veces cuando uno se mete por un cerro, por una barriada, una comunidad que uno no conoce, tú dices, cónchale, aquí me pueden robar. Claro, y tú vas preparado, no es que vas ahí con el reloj y el celular a la vista, ¿no? Pero vas con el miedo, ¿no? Pero también Claro. vas con esta cosa de que déjame asombrarme, déjame descubrir. Y oh, sorpresa, por casualidad, llegó una comuna que se llama justamente la Comuna 21 aquí en Medellín, caminando por allí y descubro toda una comunidad que han hecho un trabajo hermosísimo desde el punto de vista cultural, social, histórico. Es un paseo obligado para los turistas que vienen aquí a Medellín. Así como metí yo en esa comunidad sin saber, llegué por casualidad, por riesgo, así yo creo que es la vida también, ¿no? Cuando tú distingues el riesgo es que tú comienzas a meterte por calles, por esquinas y de repente te asombras, de repente descubres, observas algo que no estaba en tu radar, que no estaba en tu mapa. Por ahí dicen también que uno el riesgo lo puede controlar, ¿no? Es control de riesgo, manejo de seguridad, lo que es el manejo del riesgo en los proyectos, también eso tratan de minimizarlo. Visto desde esa perspectiva, también es interesante cómo uno puede asumir riesgo, como tú y yo lo hemos hecho muchas veces, controlados, ¿no? Montando aprendizaje, haciendo estas labores de contextos de aprendizaje experiencial, donde sabemos que para el participante hay un riesgo, pero está minimizado, pero lo más importante es qué es lo que él va a descubrir, con qué se va a conseguir, con qué habilidades puede él salir del reto, del enigma, de la experiencia que se le está proponiendo, y eso es ganancia después para el participante. Descubre cosas, mira otras estrategias, observa otros mecanismos. Mónico, yo te he escuchado mucho la palabra que has nombrado. Y yo quiero que tú la distingas hoy en esta conversación. Y es el asombro. Yo te he escuchado muchas veces, perdimos la capacidad de asombro, hay que reconectarnos con el asombro.
la luminosidad, el fulgor, ese momento, yo juzgo que es clave en el proceso de aprendizaje de nosotros los seres humanos. ¿Por qué tú juzgas que necesitamos asombrarnos hoy en la vida? Y de una vez lo dijiste así en una certificación de Life. Perdimos la capacidad de asombro. Ujú, ujú. Sí, ahorita me viene la imagen que describe Heidegger, ¿no? Heidegger dice, cuando dijiste la palabra luminosidad, si tú estás en un bosque, en una montaña, y de pronto un relámpago atraviesa el cielo e ilumina ese bosque, tú, desde la mirada que tengas, de la perspectiva que tengas, seguramente primero el rayo, el trueno, y después lo que aparece frente a tus ojos, es esa sensación de que Dios, no sabía que esto estaba aquí. Mira lo que apareció aquí al frente de mí, dado ese rayo de luz, dada esa potencia que imprime el iluminar un espacio en el cual antes no veía y que ahora ves, y que además ya no es riesgo, ya no es tanto miedo, ya no es la huida, sino más bien el quedarte así como petrificado, ¿no? Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, nuestro querido relámpago del Catatumbo, ¿no? Una cosa Claro. preciosa, esos colores, y ahí están continuos, ahí son seguidos, ¿no? En la noche. Ahora imagínate estar uno en cualquier montaña y aparece un relámpago y de repente ves los árboles, ves el cielo mismo, distingues a lo mejor el borde del río. Entonces, el asombro es el juicio que yo tengo frente a algo que es inesperado, frente a algo que apareció de improviso, de yo sentirme expandido, de yo sentirme conectado, de yo sentirme, vamos a decirlo así, con la emoción de, oh sorpresa, una emoción de, oh Dios, ¿no? Entonces la capacidad de asombro se desarrolla, porque tú te puedes asombrar frente a una flor que vistes allí en la carretera, es una imagen que pone mucho, cuando tú escribes esperanza en Google, lo primero que aparece es una florecita saliendo del asfalto, ¿no? Claro. Pero tú la ves y dices, hasta la pisas a lo mejor sin darte cuenta, ¿no? Pero si tú la ves, dices, Dios, ¿cómo nació esta florecita acá? Y mira su verdor, mira su colorido. Y fíjate cómo desde el asfalto, de donde no tiene a lo mejor nutrientes, esta flor se abrió paso, surgió. El juicio que tengo de cómo salió, de que no la había visto, de cómo me impacta, cómo me impresiona, a eso es lo que llamamos asombro. Yo pienso que si hablamos de niveles de asombro, bueno, hay un asombro que la gente lo toma así rutinariamente como el asombro más asombroso, ¿no? El más exagerado, el más impactante. ¡Wow! Uno se asombra porque ve a un jugador ahí en los Juegos Olímpicos hacer una cosa extraordinaria que uno no se imaginaba que puede suceder, o te asombras cuando vas a una feria de estas de tecnología y ves unas cosas que tú dices, Dios, qué avanzados estamos los humanos en relación a... O también te puedes asombrar por algo muy pequeñito, ¿no? Por Claro. la sonrisa de un niño cuando vas ahí en el tren, en el metro, y que se te queda mirando y te saluda y tú dices, wow, de toda esta gente me miró fue a mí, me saludó fue a mí, se conectó fue conmigo. También me asombro con eso, ¿no? Pero, y también nos asombramos con un abrazo inesperado de alguien o una palabra de agradecimiento de alguien. Único, esta pregunta me surge y creo que es la primera vez que la hago. Y te la quiero hacer es a ti. Y ya va a ver por qué. ¿Cómo las conversaciones nos transforman? ¿Qué ocurre en la magia de la conversación? ¿Por qué ocurre una magia que es capaz de transformarlo? Y fíjate que creo que tiene mucho que ver con el asombro. Cómo el asombro entra en la conversación y se conjugan una serie de elementos que hacen que nos transformemos. Sí, ahí se me ocurren como tres grandes miradas, una mirada teórica, intelectual, digamos, sustentada en estudios, en autores, de cómo el lenguaje es lo que nos constituye como estos seres humanos, como estos seres vivos arrojados en esta realidad,
donde tenemos que apropiarnos de ella, transformarla y poder seguir hacia adelante, ¿no? Conservando un término que se llama dwelling. Dwelling es el dweller, es como el residente, el que habita este planeta, y dwelling es como yo lo estoy habitando, ¿no? Nunca hay una palabra, digamos, en español que refleje exactamente lo que la palabra en inglés quiere decir. Dwelling es como residiendo, es como habitando y viviendo en el momento, en el lugar, con las personas que me toca vivir, ¿no? Entonces, el dweller es una especie justamente de iniciador de mundos, de posibilidades a partir de lo que dice. Entonces, Ok, vuelvo y repito, podríamos abordar el tema de las conversaciones desde ese punto de vista más teórico, pero desde el punto de vista más cotidiano, más práctico, más experiencial, ahora que tenemos estas distinciones, tú observas a tu alrededor, tú estás ahí en tu casa y miras tu escritorio y miras tu lápiz, tu papel, entonces uno no mira cosas, uno lo que mira son compromisos. Wow, ¿cómo llegó este papel aquí? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo trajo? ¿Dónde lo compré? ¿Quién lo elaboró? ¿Qué ingredientes o materias primas se usaron para elaborarlo? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cuántas personas? Nada más viendo ahí tu blog, tu cuadernito, mira todos los compromisos que uno comienza a observar. Este cuadro, quién lo pintó, quién lo puso, esta mesa, dígame esta cosita tan pequeñita que cabe en la palma de nuestras manos, la cantidad de compromisos que lleva allí dentro, programas, sistemas, etcétera, ¿no? Esa es la segunda forma de poder abordar entonces el mundo conversacional, que son desde los compromisos que surgen en la cotidianidad. Y la última manera, quizás como lo decía Maturana, más poética, más profunda, más esencial de entender el mundo conversacional y cómo nos transforman como seres humanos, es entender y comprender que así como los seres humanos tienen manos, tienen ojos, tienen brazos, tienen un sistema respiratorio, cardiovascular, endocrino, etcétera, los seres humanos habitamos también en el lenguaje, forma parte de nuestro ser. Nos constituimos como personas desde las relaciones que tenemos con otros. Y la relación es justamente la conversación, que la hemos operativizado, que la hemos instrumentalizado y que la tenemos ahora como a la mano para poder entonces generar innovación, para poder generar empresas, para poder generar países, tejer otras realidades. Desde ahí entonces mi perspectiva en relación a las conversaciones que transforman. sí. Mónico, voy a ir cerrando la conversación y te voy a nombrar una frase y quiero que me digas qué viene a tu mente de esa frase. Y la frase es, solo un segundo basta. Sí, lo primero que me vino fue un espermatozoide atravesando toda la barrera alcalínica y ácida en la vagina de una mujer, llegando por allá a las trompas de falopio y incrustándose en un óvulo. Ahí es donde comienza la vida. Entonces, solo un segundo basta para generar un nuevo ser humano. Solo un segundo basta para fecundar y traer vida a la vida. Solo un segundo basta para que también otros millones de espermatozoides no haber tenido la posibilidad de haber fecundado, de haber entrado al óvulo, y solo un segundo basta para también después dejar la vida. Mónico, si te pido un regalo y es una frase que venga a tu mente para este podcast como un regalo a las personas que nos están escuchando, ¿qué frase nos puedes regalar? Bueno, en este contexto donde en Venezuela decimos las cosas se están poniendo duras, pero también nosotros llamamos un duro a una persona que es determinante, entusiasta, creativa. Entonces mi frase sería, cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen a valer. Bien. Este podcast tiene una tradición y es que el invitado bautiza su podcast. ¿Cómo te gustaría que este podcast se llamara? Se llame, mejor dicho.
Bueno, como he hablado un poco de mí, de mi historia, hemos hablado del coaching, del lenguaje, entonces yo lo llamaría así, entre historias de coaching y de vida. Eh, Mónico, te dejo unos minutos para que te despidas, palabras temporalmente finales, porque sabes que se me ocurren ciertos inventos y te voy a estar llamando para que nos acompañes. Ya estamos Con diseñando el gusto. próximo invento, eh, que va a ser en otro formato, con otras cosas. Pero, ¿cómo quisieras despedirte en esta conversación? No, invitando a lo que llamamos la generación de mundos, la generación de resultados, la generación de posibilidades, y eso se logra a través de conversaciones que nos transforman. Muchísimas gracias, Mónico. Bueno, amigos, gracias por el espacio, por la escucha. Mónico, muchísimas gracias. Esta nueva A entrega ti, de conversaciones que transforman es un lujo de verdad que sí. Así que nos vemos en la próxima entrega. Si les gusta esta conversación, por favor, compartan y vivamos una conversación un poco mejor. Así que nos vemos en una próxima entrega. Feliz día, feliz noche, feliz tarde, donde quiera que te encuentres.